buenas noches y bienvenidos una semana más a La Réplica aquí en Popular Televisión Melilla, pues para hablar de la actualidad política, social y también judicial, que va a ser en el caso del programa de este martes. No vamos a dedicar precisamente el programa a asuntos a nivel local como suele ser, pero es que justamente pues aquí en Melilla se encuentra el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, juez decano en Melilla. Así que vamos a hablar con él también un poco, pues ya que se ha vuelto a hablar de esa búsqueda de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado ya hace más de 5 años, también un poco pues a raíz, ¿no?, de esa comparecencia del presidente Sánchez, todos esos días, ¿no?, de reflexión. Y un poquito pues al final, ¿cómo se queda este asunto? Porque también se habla de las denuncias que se admiten, que no. Hablaremos un poquito de esos asuntos pues con el juez decano y con el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, pero primero pues le damos la bienvenida, evidentemente. Muy buenas noches, Fernando Portillo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Que ya sabemos que desde los medios nacionales ya sí le han consultado precisamente por esto prácticamente hoy, no sé si ayer también, sí, ya para hablar un poquito pues de este asunto, entiendo, ¿no? Sí, ayer y hoy ha sido un no parar efectivamente con este tema. Pues aquí también, desde el periodismo local también, pues nos gustaría saber un poquito, ¿no?, desde Popular Televisión, sobre esto. Ya, bueno, para empezar a poner un poco en contexto, por ejemplo, ya hay 2 asociaciones de jueces, aparte del Foro Judicial Independiente, pues que instan a los 2 principales partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, que se pongan de acuerdo para desbloquear ese Consejo General del Poder Judicial, pero desde el Foro Judicial Independiente tienen otro punto de vista. Ya se ha hablado en este plató, en otras entrevistas con usted, de que se busca otra vía, otra ley, otro sistema. Vamos a refrescar un poco. Se pide mayor independencia, ¿no? Claro, ahora que precisamente está casi de moda el término de regeneración democrática, ¿no?, que el presidente del gobierno ha puesto sobre el tapete de la actualidad, evidentemente eso pasa por lograr un poder judicial verdaderamente independiente de los intereses políticos, que es esencial para un Estado democrático y de derecho, que a su vez sirva de garantía de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Para lograr esa regeneración y esa justicia alejada de los intereses políticos, no hay que insistir en la fórmula que ahora tenemos. Si la renovación del Consejo General del Poder Judicial está fracasando es porque se hace depender enteramente de una negociación política. Todos los vocales son elegidos por los partidos políticos con representación parlamentaria, por tanto tienen que negociar, y a veces, como está ocurriendo ahora, las negociaciones no prosperan. Nosotros lo que decimos es que antes de renovar el Consejo General del Poder Judicial, reformemos el sistema de renovación, el sistema de elección del Consejo, entre otras cosas para que no pase esto que está aquí ocurriendo, para que además y sobre todo también despoliticemos en parte ese órgano del Poder Judicial y recobramos la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, ahora bastante mermada. Precisamente con esas negociaciones que no prosperan, claro, se habla de desbloquearlo con el sistema actual, con esa elección de vocales entre Congreso y Senado, pero aún así también para modificar ese sistema y el sistema que defiende desde el Foro Judicial Independiente, al final también tendría que haber negociaciones para esto, ¿cómo debería implementarse? Eso es lo bonito, porque lo que nosotros proponemos es que 12 de los 20 vocales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces, como ocurre en 17 países de nuestro entorno europeo. Claro, me refiero para cambiarlo hacia ese sistema, claro. Sí, a eso me refiero, sí, para claro, llegar a ese para cambiarlo sistema, efectivamente tiene que alcanzarse la mayoría parlamentaria necesaria para modificar la ley, pero para modificar la ley hace falta una mayoría mucho más liviana que para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, es más fácil modificar la ley que renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque las mayorías parlamentarias no son las mismas. Tan fácil es cambiar la ley que ya se ha cambiado 2 veces en este proceso de renovación. Una para quitarle al Consejo General del Poder Judicial las funciones de nombramiento discrecional mientras no se renueve, y otra para devolverle precisamente el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, que si hay voluntad política, la ley se puede modificar antes de renovar el Consejo. Y la pregunta es, ¿cree que puede haber voluntad política para poner sobre la mesa, precisamente, valga la ironía, para proponer esto, que al final le quitaría, digamos, ese poder político y que así se pueda establecer, se pueda debatir
en las Cortes? No existe voluntad política. Para empezar, es propio a la naturaleza del poder político el abarcar cuanto más esfera de poder mejor, y cuesta mucho que renuncien efectivamente a esa esfera, ¿no?, de poder, en este caso sobre el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero es que además el Partido Socialista, que es el que tiene los acuerdos mayoritarios en el Parlamento, a mí, precisamente, su ministro, cuando me estuve reuniendo con él hace un mes y medio, nos dijo expresamente que mientras el Partido Socialista estuviera gobernando jamás iba a reformar la ley para devolver a los jueces la posibilidad de votar a 12 de los 20 vocales del Consejo de Poder Judicial. Así que no soy para nada optimista en cuanto a las posibilidades de este cambio. Pero es que este cambio es el único que posibilitaría que esta situación que ahora estamos viendo no vuelva a repetirse. Aparte, como digo, de cumplir con las exigencias europeas de separación de poderes, independencia judicial y de lucha contra la corrupción, porque tiene que saber los telespectadores que aquí lo que estamos hablando es precisamente del riesgo que existe de corrupción política, porque estamos hablando de que los partidos políticos elijan a todos los vocales que nombran a los jueces, que a su vez juzgan a estos políticos. Claro, ese puente de plata es lo que Europa no quiere y lleva lustros afeando a España. Quería también preguntar, porque ha comentado que sería más fácil modificar la ley que desbloquear el Consejo General que ahora mismo está bloqueado desde hace bastante tiempo. Supongamos que, bueno, pues resulta que pasa al revés, se llega a desbloquear y después a lo mejor se trabaja por una modificación. ¿Estarían conformes aunque cambiara ese orden? No estaremos conformes por una cuestión muy práctica. Si ahora mismo renovamos el sistema conforme a la ley actual, sería como pegarse un tiro en el pie, porque ya sabemos que este sistema no funciona. Lleva en sí mismo la semilla del bloqueo. A los hechos me remito. Y no hay garantía de que después se inicie la reforma del sistema y de verdad llegue a culminar esa reforma. Puesto que ahora estamos aquí, tú y yo, hablando sobre el sistema de elección del Consejo de Poder Judicial porque no se ha renovado el Consejo. Si mañana se renueva el Consejo, esto dejará de formar parte de la agenda pública y, por tanto, de la agenda de los partidos políticos. Y no volveremos a hablar sobre el sistema de elección del Consejo hasta dentro de 5 años, cuando se plantee otra vez este mismo problema. Ha ocurrido ya otras veces en el pasado y creemos que lo coherente es primero modificar la ley y después renovar el Consejo General de Poder Judicial. Con una advertencia, si me permite, todas aquellas personas que dicen que la ley es inmodificable y que lo primero, lo coherente es aplicar la ley ahora y después, si acaso, renovar el Consejo, pero que primero tenemos que aplicar la ley que actualmente existe. Resulta que ahora mismo hay ya una propuesta legislativa en el Congreso de los Diputados para modificar la ley antes de la renovación, en este caso para rebajar las mayorías necesarias para renovar el Consejo de Poder Judicial. Es decir, que cuando se quiere, la ley se modifica antes de la renovación, no es un impedimento, como no lo puede ser por otro lado, claro. También quería preguntar al final, los componentes del actual Consejo General que llevan en funciones 5 años, y ya esto es desconocimiento puro y duro. ¿Cabría la posibilidad también, no sé cómo ven esta situación precisamente estos jueces y estos magistrados, estos vocales, pero no se daba la opción a lo mejor de dimitir y de que se pudiese abrir esa negociación o ese cambio de sistema, lo que fuera, para cambiar algo? Pregunto. Sí, no, a ver, eso parte de una premisa equivocada, y es que el Consejo General del Poder Judicial tiene la culpa de que no se le renueve. El Consejo General del Poder Judicial no es responsable de la falta de renovación. La falta de renovación es responsabilidad de los partidos políticos en representación parlamentaria. La renovación tiene que hacerse en el Parlamento. Por tanto, presidente de Congreso y Senado tienen que llamar a diputados y senadores y ponerse a votar, porque ya tienen las listas para poder decir quiénes son. Pero ¿qué ocurre? Que no lo hacen porque primero quieren negociar, quieren asegurarse cuál va a ser el resultado de la votación antes de empezar a votar. Pero claro, los vocales no son responsables. Entonces, decir que tienen que dimitir para forzar esa renovación también es un poco un pensamiento mágico. Porque cuando en el año 2021 se modificó la ley, como decía antes, para quitarle al Consejo de Funciones la facultad de hacer nombramientos discrecionales, se pensó que era la herramienta fundamental que iba a desatascar el bloqueo y por fin, gracias a que ya no podrían hacer nombramientos, iba a renovarse el Consejo. Y aquí seguimos 3 años después sin el Consejo renovado. Cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes, dimitió, también dimitió públicamente diciendo: así forzaré la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí seguimos año y pico después sin esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si mañana dimiten todos los vocales del Consejo, ¿qué nos asegura que va a haber un acuerdo de renovación? Porque no depende más que de la voluntad política. No es lo que lo garantiza. Claro, no es garantía, porque depende de que efectivamente los partidos que tienen la representación parlamentaria pues se pongan de acuerdo. Y antes no se han puesto de acuerdo, no tiene por qué ponerse de acuerdo porque ya no haya vocales. Aparte de que sería
entendemos nosotros, una irresponsabilidad. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que necesitamos para el funcionamiento ordinario de juzgados y tribunales. Estamos hablando de concesión de permisos, de licencias, del mantenimiento de nuestra base de jurisprudencia donde consultamos las sentencias más importantes, de sustituciones, refuerzos, reclamación de medios a la administración competencial. Si no hay vocales para que eso se pueda hacer, pues al final quien va a sufrir las consecuencias de que haya un consejo dimitido es el ciudadano. Precisamente, ya que la había mencionado, hoy Podemos ha registrado pues una proposición, precisamente ha registrado una reforma del Consejo General del Poder Judicial y se habla de rebajar mayorías y quitarle ese peso al Senado. Voy a leer resumiendo. Podemos precisamente plantea habilitar una mayoría absoluta y reducir la capacidad de la Cámara Alta, que es el Senado, para elegir de 4 miembros en lugar de 8. Y a su vez estipula que el Congreso elegirá a 16 vocales del organismo, 12 del turno judicial y otros 4 de juristas de reconocido prestigio, mientras que el Senado, como bien he dicho antes, pues votarían esos 4 restantes. Esta es la propuesta. Entonces ahora vamos a valorar un poco esta proposición. Fernando Portillo. Sí, a ver, sin entrar a consideraciones políticas que entiendo que pueden y deben hacerse sobre hacer de menos valor una Cámara Legislativa respecto de otra, como si la representación de los ciudadanos en una Cámara tuviera menos importancia que la representación en otra Cámara, sin entrar, como digo, a ese tipo de consideraciones, desde el punto de vista jurídico, a lo que nosotros nos echa para atrás de esta pretensión es esa rebaja de las mayorías necesarias para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, porque ya el Tribunal Constitucional en el año 1986 dijo que esa mayoría de 3/5 que ahora está establecida en la ley y que se quiere rebajar era la cautela necesaria que garantizaba la constitucionalidad del actual sistema. Es decir, el Tribunal Constitucional, que dijo que este sistema que ahora estamos teniendo o padeciendo es constitucional, se basó entre otros elementos para decir, la ley ha previsto 3/5, eso nos asegura que se mantiene el consenso que se ha querido en la Constitución para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y por tanto es un filtro de constitucionalidad. Por tanto, esa rebaja de la mayoría entendemos nosotros que supondría ir en contra de esta sentencia constitucional del año 1986, pero es que además supone un retroceso en garantías del Estado de Derecho, cosa que no permite en absoluto Europa. Ya pasó hace un par de años cuando se registró una proposición de ley semejante y Europa tuvo que intervenir y decir que no se produzca este cambio legislativo en España porque estaríamos retrocediendo en garantía. ¿Y por qué retrocedemos en garantía? Porque estamos permitiendo que un mismo grupo político o una coalición de partidos políticos, por el hecho de ganar las elecciones, controle poder legislativo, poder ejecutivo y órgano de gobierno del poder judicial. Y esa acumulación de poder en unas mismas manos es lo que efectivamente, por ser contrario a separación de poder, no quiere Europa. Pero es que además renovación del Consejo, ¿no?, de esta forma de elegir el Consejo, parece que viene tras una investigación, ¿no?, judicial que se ha llevado a cabo, que ha llevado a la reflexión al presidente del Gobierno, como todos conocemos, pero es que da igual quién sea el Consejo General del Poder Judicial o cómo se nombre el Consejo General del Poder Judicial, porque en ningún caso el Consejo General del Poder Judicial va a decidir los jueces que llevan qué asuntos llevan, ni tampoco puede dar instrucciones a los jueces sobre investigar o no qué delitos. Es decir, que desde ese punto de vista sería inútil, si me permite la expresión. ¿Qué pasa? Que esto que ha ocurrido es la excusa para abordar definitivamente el Consejo General del Poder Judicial, para hacerse con el control del Consejo del Poder Judicial, para hacerse con el tesoro oculto del Consejo. ¿Cuál es el tesoro oculto del Consejo? Los nombramientos discrecionales de los jueces más importantes del país, aquellos que, entre otras funciones, tienen juzgar los casos de corrupción política. Y en este momento, ¿cómo está no me sale ahora lo que acaba de comentar? Lo del nombramiento. El nombramiento, sí. Sí, no, ahora mismo el Consejo desde el año 2021 no puede hacer nombramientos. Sí. Se han ido acumulando una serie de vacantes. Vamos a llegar hasta casi 120 vacantes de altos cargos judiciales. Hay casi 40 magistrados del Tribunal Supremo que hay que cubrir sus plazas, que se han jubilado o han pasado la excedencia y no se han cubierto porque el Consejo no puede hacer nombramientos. Claro, hay mucho afán por controlar el Consejo General Judicial porque va a servir para tratar de controlar cómo van a ser esos nombramientos, para ver qué jueces van a ir como magistrado del Tribunal Supremo. Y eso, claro, es ese control el que está detrás. Entonces, todo lo que ha pasado es una excusa para tratar de justificar la colonización del Consejo General del Poder Judicial y acceder, como digo, a ese tesoro, que es el que todos los partidos políticos en general quieren, y de ahí precisamente esa lucha enconada por el Consejo General del Poder Judicial. Yo no veo a los partidos políticos, cuando hablan de justicia, peleándose por los retrasos que hay, por la falta de medios que padecemos, por la interconexión o por la falta de conexión de sistemas entre sí. Siempre pelean por el Consejo. ¿Por qué pelean por el Consejo? Pelean por su propio interés, porque ellos están interesados
en ver qué jueces coloca el Consejo en el Tribunal Supremo, porque son los jueces, como digo, que van a ver los asuntos más importantes del país, entre ellos, como digo, el juzgar sus propios casos de corrupción. Entonces no sé cómo lo interpretará al final ese control, el querer mantener ese control. Habla, por ejemplo, del Partido Socialista. Y entiendo entonces también que el Partido Popular con ese bloqueo también pretende ese control. ¿Es una cuestión de ese bipartidismo entre esos dos El Partido Popular formaciones? El Partido Popular es tan culpable o más que lo es el Partido Socialista de esta situación. En primer lugar, porque es una de las partes negociadoras, con lo cual si no llegan a acuerdo, eso es porque las partes no llegan a un entente, y eso es tanto culpa de uno como de otro. Pero es que además el Partido Popular tuvo hace muchos años una mayoría absoluta en cuyo programa electoral decía que iba a despolitizar el Consejo, permitiendo que los jueces votemos aparte del Consejo, y no cumplió con esa promesa. Con lo cual esta situación actual se debe al Partido Popular. Ahora mismo, que el Partido Popular no quiera o entienda que para renovar el Consejo es necesario cumplir una serie de condiciones, ¿no?, que ha puesto sobre la mesa, no obedece a la necesidad de mantener el control sobre los nombramientos judiciales. ¿Por qué? Porque, como digo, desde el año 2021 no puede hacer nombramientos. Es decir, el Consejo, mientras está en funciones, lleva ya, pues eso, se han acumulado, como decía, muchas vacantes, lleva ya casi 3 años, o 3 años de hecho, sin poder realizar nombramientos. Es decir, que no me atrevería yo a decir que el interés del Partido Popular es precisamente controlar esos nombramientos, porque llevamos 3 años sin nombramientos. También se ha hablado de la Unión Europea, de la Comisión Europea, precisamente también en el que se instaba a despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. También, según el comunicado que remitió hace unos días, Foro Judicial Independiente, pues habla de eso, de que se despolitice y se pueda votar a los 12 vocales judiciales de los 20 que conforman el Consejo General, pues que sean esos jueces, esos magistrados. También la Comisión pues ya en enero propuso, ¿no?, ser intermediaria, proponer un diálogo para precisamente desbloquear esto. ¿Hasta qué punto llega la Comisión Europea o cree que debería llegar la Comisión Europea? Para empezar, desde Europa nos llevan llamando la atención, como decía, lustros para que cambiemos este sistema de elección. Como decía, de 19 países de nuestro entorno europeo que tienen un Consejo General del Poder Judicial, solo 2 países, Polonia del año 2018 y España de 1985, tienen un sistema en donde la elección es enteramente política, ¿vale? En el resto de países de nuestro entorno, como digo, 17 que tienen un Consejo, no se produce. Y además nos lo ha exigido así el Grupo de Estados contra la Corrupción, nos ha exigido así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, la Comisión de Venecia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y también, como digo, dentro de la Unión, la propia Comisión. ¿Qué intervención me dice tiene en esta mediación? Extraña. Es raro que un organismo europeo tenga que inmiscuirse en cuestiones domésticas españolas hasta el punto de tener que mediar entre los dos grandes partidos para ver cómo se produce esa renovación. Pone de manifiesto un poco el fracaso de este sistema, hasta el punto que ha tenido que venir Europa a sentarse para intentar, como un padre o una madre hace con sus hijos, a que se perdonen o que lleguen a un acuerdo. Pero, evidentemente, como digo, la voluntad de llegar a ese acuerdo depende de los partidos políticos. Por mucho mediador bueno que haya, por muy buenas técnicas de mediación que se utilicen desde Europa, si no hay voluntad no habrá renovación. Pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, seguiremos hablando, también ya hablando de denuncias, de querellas, también un poco pues de cuál es la labor al final, evidentemente, de los medios de comunicación, evidentemente, es contrastar informaciones, también, ¿no?, pues se vuelve a hablar un poco de esto, también, ¿no?, pues el papel del Poder Judicial. Vamos a hablar, evidentemente, de esa denuncia, ¿no?, tan mediática, pues a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, pero va a ser después de la publicidad. Muy buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de estos anuncios y continuamos con Fernando Portillo aquí en la réplica, pues para hablar ahora ya de procesos judiciales que se han mediatizado, evidentemente, de esa denuncia, ¿no? Vamos a recordar un poco esa denuncia de manos limpias a la esposa del presidente del Gobierno. Al parecer, por presunto tráfico de influencias, esa denuncia pues se basa en algunos titulares, unos sí es verdad pues que se trataba de un bulo, y habrá que ver pues también si se ha contrastado pues ciertas informaciones, ¿no?, que se han dado en diversos medios. Evidentemente aquí sí tengo que hacer un alegato de que hay que contrastar la información, evidentemente, y también, pues, al juez Portillo también le quería preguntar si unos recortes de prensa, unos titulares,
valdrían al final para abrir diligencias, por ejemplo, pues con este delito, ¿no? Tráfico de influencias, por ejemplo. Bien, la jurisprudencia constitucional y ordinaria tiene dicho que en relación precisamente a los recortes de periódico, cuando se trata de querellas que tienen unas exigencias formales mayores que la mera denuncia, pues en principio ha venido a decir con carácter general, aunque también hay alguna sentencia que se contradice con esta, pero bueno, con carácter general ha venido a decir que no es suficiente y que es necesario aportar algo más. ¿Qué ocurre? Que con las denuncias es distinto. Las denuncias basta con presentar un relato de hechos que aparentemente, de su propia lectura, resulte delictivo para iniciar lo que es un proceso judicial, que simplemente es un proceso para verificar que aquello que se está denunciando verdaderamente ha ocurrido o no ha ocurrido. Ocurre constantemente en los juzgados y tribunales. Muchísimos procedimientos judiciales que acaban, por ejemplo, en juicio por delitos leves, solo se inician porque alguien denuncia que otra persona le ha hecho algo, sin más indicio que su propia manifestación de que así ha sido. Y eso no impide no solo que no se inicie un procedimiento, sino que incluso en ocasiones, como digo, cuando se trata de delitos leves, se lleguen a juicio. La labor del juez, cuando tiene conocimiento de un posible delito, es abrir diligencias e investigar que efectivamente se ha producido, salvo que el relato de hechos, como digo, sea absolutamente fantasioso y nada que ver con un delito. Por ejemplo, que alguien denuncie que le han robado la luna, o alguien denuncie que ha tenido un accidente de tráfico, cuando un accidente de tráfico no es un delito, con lo cual esa denuncia en sí mismo ya directamente se archivaría porque no hay un relato delictivo de ahí. Pero si hay un relato delictivo, aunque sea conformado por recortes periodísticos, bueno, pues el deber del juez, entiendo yo, es investigar a ver qué hay. Lo que sí yo ahora aprovecho también para hacer un alegato de que dejen a la justicia trabajar en paz. Yo creo que se ha sobredimensionado la trascendencia jurídica que tiene simplemente abrir un procedimiento penal para investigar a ver qué hay. Eso no tiene la dimensión que se le ha hecho ver, ni tiene la importancia que de luego tiene, porque como digo, ocurre constantemente todos los días en los juzgados de España y lo que no podemos hacer es diferenciar entre ciudadanos para hacer unas cosas o hacer otras. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, ya esto lo comento a nivel particular, que ante esta situación el presidente del gobierno hubiese salido diciendo que confía en la justicia, dejemos trabajar a los tribunales, no hay nada que ocultar, ya se aclarará y esto acabará donde tiene que acabar, en su versión, ¿no?, que es en el archivo. Sin embargo, como digo, se ha focalizado demasiado intensamente en una resolución judicial que en verdad es muy ordinaria, muy normal y que no supone ningún tipo de imputación a nadie. Es simplemente, oye, vamos a investigar a ver qué hay, que igual el recorrido que tiene son 2 semanas o es de un mes. No sé, ahora mismo ese auto de inicio del procedimiento ha sido recurrido a la Audiencia Provincial. Ahora la Audiencia Provincial, al ver la apelación, puede a lo mejor decir, pues estaba mal abierta, porque a lo mejor entiende que eso que aplicábamos para las querellas de respecto a los recortes de prensa también se debe aplicar a las denuncias. Bueno, pero ese es el funcionamiento normal de nuestro sistema judicial. Se toman decisiones por los tribunales, se pueden recurrir, los órganos superiores revisan si ese trabajo se ha realizado correctamente y así reducimos mucho el margen de error. Pero claro, hay que dejar trabajar y de luego no arrojar la sospecha de que las decisiones que toman los jueces son decisiones políticas. Nosotros no actuamos por consignas políticas, estamos ajustados a la letra de la ley y son los partidos políticos los que interesadamente colocan la etiqueta de política a aquellas resoluciones judiciales que no les gustan. También el foco está en la organización, ¿no?, que ha puesto esa denuncia y que incluso ya no el trabajo de los jueces, ni mucho menos, sino al final esa organización que ha puesto esa denuncia y cómo ha puesto esa denuncia. Al final se pone el foco en eso, también por esos recortes, también algunos titulares pues dan a la confusión, se ha demostrado que es un bulo e incluso Manos Limpias ha admitido después que podrían haber informaciones falsas. Esto al final tiene una responsabilidad Manos Limpias, en este caso, esta organización, después de haber admitido que podría ser falso y de hecho se ha confirmado que una noticia, por lo menos, una era falsa. A ver, sí, claro, detrás está una organización muy controvertida en la opinión pública, que ha sido protagonista de otros muchos procesos más o menos mediáticos, como el que sentó en el banquillo a la infanta Cristina, y claro, eso también ha levantado el revuelo mediático que en otras circunstancias no se habría levantado. Me preguntas por la responsabilidad que pudiera tener por poner en marcha un procedimiento. Existe el delito de denuncia falsa, existe el delito de denunciar un hecho sabiendo que no es verdad. Lo que pasa es que después efectivamente habría que, a su vez, denunciar a Manos Limpias y en el procedimiento que se le denuncie que se demostrase que efectivamente sabía al denunciar que efectivamente esas informaciones eran falsas. Eso porque porque entiendo que su defensa será que no sabía
que eran falsas porque se publicaron en medios de comunicación y les dio verosimilitud, ¿no? Pero efectivamente el delito de denuncia falsa existe y ese es el cauce para aquellos que finalmente denuncian a sabiendas hechos que no son delictivos, haciéndolos pasar por como si fueran delictivos. Yo lo que insisto es dejar trabajar, que al final los hechos acaban aclarándose, más tarde o más temprano, y cuanto más claros son, más temprano se pueden aclarar, y dejar de poner el foco en el trabajo de los jueces. Y efectivamente, si después alguien no ha actuado pues con honestidad y no ha actuado dentro de la legalidad, pues que también se proceda por aquellas personas que se sientan perjudicadas contra esa entidad, claro, sin problema. Evidentemente a nivel judicial pues ya veremos pues cómo continúan estas ahora diligencias abiertas, no hay ninguna imputación por ahora en este caso, eso es cierto. También ya sí quería volver aquí a la actualidad local, también en materia judicial pues nos encontramos, ¿no?, desde hace ya pues más de un mes con la operación Santiago Rusadir, y una de las cosas más polémicas que más han destacado evidentemente pues ese auto de la juez cuando ya pues decretó, ¿no?, esa prisión preventiva sin fianza para la mayoría de los implicados, de esos exconsejeros de Coalición por Melilla. Y bueno, y hablaba de un posible peligro de fuga de unos pasaportes marroquíes por una ascendencia marroquí. Esto al final pues ha desatado polémica en la opinión pública. Yo quería preguntarle al final por una valoración en este sentido. Estas son... este tipo de definiciones, o sea, ¿serían correctas, serían justificables a la hora de decir, pues, se decreta al final esa prisión preventiva? ¿Qué podría decir? Claro, yo, valorar el trabajo de compañeros, cuando además no he dado lectura a los miles de folios que habrá en el procedimiento, ni he dado lectura tampoco ni siquiera a ese auto de prisión, lo único que he leído son los extractos que ha habido en los medios. Entonces no ahondaremos mucho. No, pero sí indicar, en primer lugar, que claro, hacer una lectura parcial del auto destacando solo aquello que le interesa a aquellas personas que precisamente quieren poner en duda la validez de esa resolución judicial. Es lo destacable también. Pero bueno, seguro que el auto es mucho más extenso y habla de más justificaciones y habla de más argumentos. Como digo, no he leído porque la causa está secreta y no he tenido acceso yo al auto en concreto. Pero en segundo lugar, como decía antes, confiemos en el sistema de justicia. Esas resoluciones de la juez han sido recurridas en apelación y ahora la sección séptima de la Audiencia Provincial las ha confirmado. Es así como funciona el sistema, es así como se eliminan las posibilidades o se reducen las posibilidades de error, permitiendo que pues, entre el sistema de recursos otros jueces revisen el trabajo de aquellos que han dictado aquella resolución más conflictiva. Quería simplemente una valoración porque evidentemente ese es el trabajo de otra juez, pero sí es verdad que quería por lo menos algún titular. No podemos ahondar muchísimo en este sentido, así que esta parte sí es verdad que ha sido más breve. Así que Fernando Portillo, juez decano en Melilla, también presidente del Foro Judicial Independiente, gracias por estar con nosotros aquí en La Réplica. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias, y ya sí nos despedimos. Muchísimas gracias a los espectadores por haber visto todo este programa. Esta segunda parte pues ha sido un poquito más breve y ya pues si puede ser les esperamos el próximo jueves en la tertulia, y bueno, mañana festivo, así que pasen un buen miércoles. Muchas gracias y buenas noches.